Estamos estudiando el libro de los Hechos y ya llegamos prácticamente al capítulo 11 del libro de los Hechos y siguiendo esta serie que empecé algunas semanas atrás, buscando cristianos auténticos. Justamente este es el título de esta tarde de este sermón, que se llama Cristianos Auténticos. Sí, yo no sé si está correcta la traducción en coreano, si es correcta según el diccionario, dice Chondon Sinjadul, Chondon Sinjadul. Así que con este título, Cristianos Auténticos, quiero desafiarlos esta tarde a ustedes. Como tuvimos la semana pasada un servicio muy especial con invitados especiales y tuvimos un servicio de avivamiento, esta tarde yo quiero seguir avivándolos y desafiándolos en su fe a través de esta palabra de hoy de Hechos capítulo 11. ¿Por qué? Porque justamente en el capítulo 11 de Hechos, por primera vez en la historia de la cristiandad, a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. ¿Cómo se les llamó? Cristiano. ¿Y cómo se le llama a una persona que es creyente en Jesucristo? Se le llama cristiano. Le pregunto a usted, ¿es usted un cristiano? ¿Sí? Hay muchos cristianos hoy en día en el mundo, pero ¿cuántos cristianos son cristianos verdaderos y cuántos cristianos son cristianos no verdaderos, por no decir otra palabra? ¿Y qué es lo que hace a una persona un cristiano verdadero? Realmente sabemos el concepto, el significado de la palabra cristiano. O muchas personas dicen, bueno, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Muchas personas dicen, yo soy cristiano porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiano, y yo nací en un lugar cristiano. O muchas personas dicen, yo soy cristiano porque me bauticé como cristiano. Pero realmente, ¿qué significa la palabra cristiano? Entendemos la magnitud, entendemos la responsabilidad, entendemos la dimensión de la bendición de ser un cristiano verdadero. Eso es lo que yo quiero hablar esta tarde y enseñarles un poquito y desafiarlos a ser cristianos verdaderos, auténticos, desde este domingo y para el resto de la eternidad. Así que, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre quién es un cristiano. Un cristiano es una persona que tiene el ADN de Cristo. ¿Sí? Que ha nacido de nuevo como creyente en Jesucristo y por ende tiene el ADN del Señor. ¿Sí? La iglesia recibió el ADN de Cristo cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia hace más de 2000 años atrás en el día de Pentecostés. Y por eso que las características del ADN de la iglesia es primeramente espiritual. Sí, la iglesia es espiritual en su carácter. La iglesia es orgánica. ¿Por qué? Porque está viva, porque es parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. No es una organización. Hay muchas organizaciones, pero la iglesia no es una organización. Si bien es cierto, es organizada, pero no es una organización, es un cuerpo orgánico, es un cuerpo vivo en el Señor. La iglesia también en su membresía es internacional. Sí, tenemos la iglesia universal que tiene sedes en todas partes del mundo, en todos los continentes. Y la iglesia es multicultural, se caracteriza por diferentes contextos culturales. Y la iglesia también es multirracial, tiene diferentes razas. Y también la iglesia es multilingüística, porque tiene diferentes idiomas. Y la iglesia está en constante expansión. Así que estas son las características de la iglesia verdadera, de la iglesia que tiene el ADN de Jesucristo y de la iglesia que tiene miembros que son cristianos verdaderos. Amén. Por eso que, ¿qué no es la iglesia? Es lo que también nosotros tenemos que entender. Porque mucha gente tiene mal concepto de la iglesia y por eso tiene mal concepto de los cristianos. Y bien es cierto, si la iglesia no es el edificio, sino son los cristianos que van a ese edificio, la iglesia no es, como muchos piensan, no es una mercadotecnia o es un multinivel. ¿Sí? La iglesia no es un refugio del miedo tampoco. La iglesia no es un lugar donde hay una experiencia mística, o se recibe una experiencia mística. Porque muchos anticristianos, muchos gente común que no viene a la iglesia, dice y critica a la iglesia hoy en día. Ellos dicen que cuando el evangelio llegó a Jerusalén, la iglesia se convirtió en una comunidad.
Cuando el Evangelio llegó a Grecia, se convirtió en una filosofía. Cuando el Evangelio llegó a Roma, se convirtió en una institución. Cuando la iglesia llegó a América, se convirtió en un negocio. Y cuando llegó al fin del mundo, se convirtió en una herejía. Y eso es lo que la gente dice de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de cristianos que no saben realmente qué es lo que significa seguir a Cristo. Por eso la iglesia, dije en ese momento, no es una mercadotecnia o multinivel. No es un lugar para donde nosotros vamos a reinar. No vamos a reinar en este mundo todavía hasta que el Señor Jesucristo vuelva nuevamente y traiga a la Nueva Jerusalén. Hasta ese entonces no vamos a reinar en este mundo. En que está reinando en este mundo es la potestad del aire, que está Satanás y sus demonios, está luchando por quitarle el dominio al universo, al creador del universo. Sin embargo, el Señor está en este momento en su trono, tomando el control de todo el universo, enviando a sus siervos a conquistar lo que Satanás ha robado desde la creación. Así que estamos nosotros no reinando, sino estamos luchando por arrebatar lo que Satanás ha robado, por arrebatar el reino de Dios que ha robado y todo el dominio y todo lo que Satanás robó a Adán en la creación, tenemos que recuperarlo. Pero eso no significa que vamos a reinar todavía. Sin embargo, también la iglesia no es un refugio de miedo. No es porque vamos a escapar de la persecución, de la gran tribulación, o vamos a escapar del juicio de Dios que vamos a venir a la iglesia. La iglesia no es un refugio de miedo, como en muchos lugares en Estados Unidos que tienen muchas tormentas o siempre son atacados por tornados. Ellos tienen en sus casas unos sótanos y allí estos sótanos se les llama refugio del miedo. Así que la iglesia no es un refugio del miedo, no es un lugar donde nosotros esperamos que la tormenta pase o esperamos que la tribulación pase o la persecución pase o la enfermedad pase para después salir a la vida mundana como si no tuviéramos iglesia. No, la iglesia no es un refugio del miedo. La iglesia tampoco no es un lugar donde experimentamos algo místico. No es un momento donde a nosotros nos da la chiripiorca y somos llenos del Espíritu Santo y hablamos en lengua o tartamudeamos o sentimos un escalofrío en la espalda y después del lunes a viernes actuamos como si no pasara nada en nuestra vida. Sí, la iglesia no es un lugar místico que entramos por esta puerta y wow, hay un ambiente diferente, una atmósfera diferente. No, la atmósfera la crean las personas que vienen a la iglesia. La atmósfera la crean las personas que adoran a Dios en espíritu, en verdad. No el edificio, no el lugar que, si bien es cierto, es santo porque Dios pone su nombre en ese lugar. No significa que estas paredes o este lugar tiene algún poder especial. ¿Sí? Lo que hace a este lugar especial son las personas especiales como usted y como yo, que están llenas del Espíritu Santo y que tienen en su corazón al Espíritu Santo porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Así que esto es lo que la iglesia no es. Yo voy a hablar sobre 3 puntos esta tarde que quiero que usted se los guarde en su memoria y se los lleve en su corazón como un regalo que viene de parte de Dios. Y el primer punto es que Dios usa a gente ordinaria para hacer una obra extraordinaria. ¿Sí? Y Dios quiere usarlo a usted, una persona común y corriente, para hacer una obra extraordinaria en su vida y una obra extraordinaria en el mundo, porque Dios ha escogido de lo más ignorante de este mundo, de lo más menospreciado de este mundo, de lo más pobre de este mundo, de lo más indefenso de este mundo, a usted y a mí, para hacer una obra grande, llena de poder, llena de santidad, llena de influencia, llena de capacidad de ganar almas para Cristo. Y eso es lo que quiero que usted se lleve en su corazón y en su mente esta tarde, porque usted no va a salir de este lugar hasta que no entienda que Dios quiere usarlo. Dios quiere usarlo porque realmente Dios lo ha planeado desde antes de la fundación de este mundo. Sí, la Biblia nos habla en el libro de Hechos que estamos leyendo esta tarde, capítulo 19, versículo 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. Este es el modelo de la iglesia, este es el modelo de creyentes que necesitamos hoy en la iglesia del Señor. Este es el modelo de creyentes que van a
venir a la iglesia para que puedan demostrar al mundo hoy en día que la iglesia no es una mercadotecnia, que la iglesia no es un lugar de multinivel, que la iglesia no es un refugio de miedo, que la iglesia no es un lugar místico, que la iglesia no se ha hecho un negocio o que es una institución o es una filosofía ni una comunidad, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo vivo, orgánico, que tiene todas las características del ADN de Jesucristo en sus miembros que proclaman y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Sí, Dios está buscando personas que tengan esta visión, que han venido a esta iglesia no a calentar los asientos, no a llenar un espacio, sino a construir, o mejor dicho, a recuperar el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, a extender el reino de Dios aquí en la tierra, a formar una iglesia, una catedral espiritual que se llene de almas sedientas, hambrientas y necesitadas del Señor Jesucristo y su palabra. ¿Usted quiere ser parte de esta visión? ¿Usted sí quiere ser parte de esta obra? Dios está llamándolo a usted a hacer una obra extraordinaria. No sé si cuántos de ustedes han escuchado esta historia en Francia de un arquitecto que estaba construyendo una catedral. Se llama esta historia Los Tres Canteros. Y cuenta la historia que ahí en Francia, mientras se estaba construyendo una catedral, algunos dicen que era la catedral de Notre Dame, otros dicen que no, que era otra catedral. Sin embargo, la historia cuenta del tiempo medieval, de que había un arquitecto que estaba yendo a inspeccionar la obra. Y mientras se acercó a ver cómo se estaba construyendo las columnas, las paredes de esta catedral, se acercó a uno de los canteros que estaban allí. Un cantero es una persona que pule piedras, que lima las piedras, que coloca las piedras unas sobre otras para hacer el edificio de la iglesia. Y se acercó al primer cantero y le preguntó, ¿qué está usted haciendo aquí? Y muy molesto le miró a los ojos y le dijo, ¿qué? ¿No se da cuenta? Estoy trabajando aquí como esclavo. ¿No se da cuenta? Estoy aquí puliendo estas piedras, estoy ensuciándome, estoy cortándome, estoy sudando, estoy todo el día haciendo incluso horas extras mal pagadas porque estoy aquí como un esclavo. Este arquitecto no le respondió nada, simplemente siguió su camino decepcionado y se acercó sobre el segundo cantero y le preguntó, ¿y usted, buen hombre, qué está haciendo aquí? Este le contestó, bueno, yo estoy aquí porque necesito alimentar a mi familia. Yo estoy aquí porque tengo necesidades a mi hogar, me falta el dinero y aquí es el único lugar donde yo puedo ahorrar, donde puedo ganar más de lo que me pagan en otros lugares. Y estoy aquí porque realmente sí, necesito este dinero y sin este dinero no voy a poder pagar el hospital, no voy a poder pagar la escuela de mis hijos, no puedo pagar el alimento diario de mi hogar y no puedo ahorrar para mi futuro tampoco. El hombre arquitecto lo interrogó también simplemente sonrió y siguió su camino. Sin embargo, se acercó hacia otro tercer cantero y le preguntó, ¿y usted, buen hombre, qué está haciendo aquí? Este sonriendo le dijo, bueno, usted pensará que esto no es nada, pero yo aquí estoy construyendo una catedral. Yo aquí estoy construyendo una catedral, la casa de Dios. Ahora póngase usted a analizar sobre estos tres canteros y a cuál se identifica usted. ¿Cuál de estos tres es usted? Una persona que simplemente viene aquí por fuerza mayor y porque, bueno, yo tengo la obligación de venir. Porque bueno, y tengo que estar ciertas horas que yo prefería estar con mis amigos, prefería estar en otro lugar o prefería estar haciendo otra cosa en vez de estar aquí. Yo me siento obligado a estar aquí. O quizás usted se sienta como esa persona que, bueno, yo estoy aquí porque necesito la bendición, porque necesito pagar mis gastos y porque necesito que Dios me bendiga para poder cubrir las necesidades de educación, de sanidad, de futuro de mi familia y de los que yo amo. O realmente usted está aquí porque piensa que realmente Dios lo ha escogido para hacer una obra extraordinaria, para construir el reino de los cielos, para hacer una catedral espiritual en el universo. Dios está buscando personas como usted, como yo, ordinarias, que puedan tener una visión extraordinaria y ser parte de esta visión de nuestro ministerio hispano aquí de Honor y para poder alcanzar muchas almas para Cristo aquí en lo último de la tierra. Amén. Sí, Dios está haciendo su voluntad en nuestro ministerio y quiere hacerlo a través de su vida. La palabra nos dice que antes del Señor subir a los cielos, Él dio su última voluntad. Antes de ascender en el día de la ascensión, Él dio las últimas palabras a sus
discípulos diciendo estas cosas. Cuando una persona da sus últimas palabras antes de morir, esas palabras quedan para memoria de los que le escucharon por última vez. Así, cuando los discípulos escucharon las últimas palabras que Jesús dijo aquí en la tierra, ellos se encargaron de nunca más olvidarse de estas últimas palabras que dijo justamente ahí en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas fueron las últimas instrucciones de Jesús antes de ascender al cielo, según el libro de Mateo, según el evangelista Mateo. Y nosotros tenemos esta gran comisión de cumplir y obedecer la última voluntad de Dios aquí en la tierra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a través de un discipulado todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Por eso que el Señor nos prometió poder para eso. Y ahí lo cuenta el evangelista Lucas en capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy, yo creo, según nuestra condición geográfica latina, estamos en lo último de la tierra. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Y Dios nos ha enviado aquí, a este lado del continente, de este lado del mundo, a poder experimentar el poder de testificar en el nombre del Señor. Luego, como hemos visto hoy en día en la lectura del capítulo 11 de Hechos, dice la Escritura que a los discípulos que estaban allí, por primera vez se les llamó cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos. Sí, nosotros aquí en nuestra iglesia de Ondri, nosotros estamos formando cristianos. No estamos llenando la iglesia, no estamos llamando a creyentes, sino estamos formando cristianos. En otras palabras, estamos formando discípulos. Por eso tenemos un programa muy bien organizado que tiene muchos años. Yo tengo 22 años aprendiendo y enseñando este discipulado que se llama 1 a 1 de nuestra iglesia de Ondri. Sí, yo recuerdo hace 22 años, por primera vez, cuando recibí este discipulado, yo no veía la hora de terminar. Justamente la misionera que nos enseñó este discipulado, que una vez vino a predicar aquí, de Perú, la misionera Violeta Jón, ella empezó este discipulado de 1 a 1, pero en un grupo, no de 1 a 1, sino de un grupo. Y justamente como éramos un grupo, los miembros de este grupo iban desertando el discipulado. 1 a 1 comenzaba a hacer excusas. No, que yo tengo que trabajar los domingos. No, que tengo que ir a ver a mi familia que está en provincia. No, que me invitaron aquí y allá. No, que el horario no encaja con el mío. Y así 1 a 1 comenzaban a desertar de este discipulado hasta que quedamos pocos. Y al final, al pasar de un año, quedé yo solo. Y cuando ya prácticamente yo dije, bueno, voy a seguir el discipulado 1 a 1 yo solo y voy a terminarlo, la misionera, ella formó un grupo nuevo y me invitó a ese grupo. Yo le dije, pero yo ya estaba por la mitad. Y dijo, no, vamos a empezar de nuevo. Y empezamos otra vez de nuevo. Y yo estuve así, y creo que empecé de nuevo 1 a 1 como 5 veces en mi vida. Y fue a la 5ª vez quizás que recién lo terminé. Y bueno, estaba Dios probando mi paciencia. Yo hubiera desertado y dicho, bueno, a la final, si no quiere hacerme discípulo, yo me voy con otro pastor que me discipule. Esa era mi tentación. Yo estaba desesperado por ser discipulado y quería que Dios me discipule para ser un siervo de Dios bien preparado, pero ahora me ha dado un pastor, una pastora que no se interesa por mí, no me da oportunidades, no ve mi talento. Yo puedo ser un buen predicador. Y yo un día voy a predicar así en una iglesia, y quizás en esta iglesia de Honor que ha inventado este 1. Y yo venía visitando la iglesia de Honor hace 22 años atrás y decía, algún día yo quisiera venir a esta iglesia. Y hoy en día estoy aquí, después de 22 años, y enseñando el 1 a 1 que yo con tantas ganas quería aprender. Dios ve la paciencia, ve el trabajo, ve la perseverancia, ve la constancia de aquel cristiano que realmente quiere servir a Dios y ser parte de una obra extraordinaria. Pero hay muchos que simplemente quieren tomar el atajo. Hay mucha gente que yo veo, muchos jóvenes en mis ya 10 años que tengo en el ministerio como pastor. Muchos jóvenes han venido a mí y me dicen, pastor, yo quiero unción, yo quiero predicar como usted predica, yo quiero tener las bendiciones que usted tiene. Y yo les digo,
¿Tú sabes cuántas lágrimas, sudor y tiempo y horas y sacrificios me costó llegar a donde yo estoy? Y tú quieres simplemente pasar por alto todo eso y de la noche a la mañana convertirte en un pastor de microondas. ¿Saben lo que es un pastor de microondas, verdad? Que lo pone 3 minutos ahí en microondas y ¡pum! Sale como una pizza ya lista. No, nosotros tenemos que entender que el proceso de Dios formar al cuerpo de Cristo es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de miniatura, poco a poco, paso a paso, uno a uno. Y así nosotros tenemos que entender, si tenemos el llamado de Dios para ser evangelistas, maestros, pastores, profetas o apóstoles, nosotros tenemos que pasar por cada paso, por cada proceso, para que en nuestra vida se cumpla el tiempo de Dios y ser usados para esa obra extraordinaria. Eso es lo que realmente es un desafío para los jóvenes de hoy en día, que quieren todo rápido, rápido. Y especialmente en este país, que todo es pali, pali. ¿Sí? Rápido para rápido. Sí, para los que no entienden, la palabra pali, pali en Corea significa rápido, rápido. Sí, segundo punto. Si el primer punto es que Dios está buscando personas ordinarias para hacer una obra extraordinaria, el segundo punto es que Dios quiere dar a esas personas ordinarias un mensaje. Y por eso que usted tiene que ser un mensajero con mensaje. Necesita ser un mensajero con mensaje. ¿Por qué? Porque hay muchos mensajeros que no dicen nada. No tienen ningún mensaje para decir. ¿Se acuerdan aquella historia cuando el rey David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón? Y el rey David había sido prohibido de ir a pelear contra su hijo Absalón porque ya era de edad mayor. Y ya se cansaba muy rápido y podía él ser capturado o ser muerto en batalla. Así que el ejército le dijo que se quedara ahí en el campamento esperando las noticias. Cuando el rey David estaba esperando en el campo de batalla, Absalón, su hijo, que se había rebelado contra el reino de su padre, que estaba haciéndole un golpe de estado, él estaba peleando con las fuerzas de los fieles del ejército de David. Y por ende, conocen la historia que uno de los generales lo mató, a pesar de que el rey David había dado anuncio de que por favor no le hagan daño a su hijo. Sin embargo, este general, que no quería dejar ningún indicio de hacer una segunda batalla, simplemente lo atacó y lo eliminó allí, en ese mismo campo. Luego, los que fueron testigos de esta muerte quisieron darle la noticia al rey y corrieron los mensajeros. Una primera persona dijo: yo quiero ir y darle la noticia al rey y darle de buena gana, pero este general le prohibió, le dijo: no, tú no, quédate aquí y que vaya el otro al quien yo voy a mandar. Envió a un mensajero y este mensajero corrió. Sin embargo, el primero que quería ir, sin haber sido mandado, él corrió más rápido que el mensajero que había sido enviado y llegó hacia donde estaba el rey David, en esa fortaleza. Y ahí, en delante de esa tienda de campaña que estaba ahí, vino donde el rey David y dijo: wow, aquí viene un mensajero, ese debe traer buenas noticias. Y cuando llegó: rey David, Dios, la gloria. Y él dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dame las noticias. ¿Qué pasó con mi hijo Absalón? ¿Qué pasó con mi hijo Absalón? Y no le dio el mensaje. Sin embargo, venía el otro mensajero que sí había enviado, y que había sido enviado, y llegó también cansado, con la lengua afuera, y le dijo: rey David, la gloria sea para usted, y todos los enemigos del rey sean como los que han caído en batalla. Le preguntó: ¿y qué pasó con mi hijo Absalón? También él cayó con todos los enemigos de mi rey. Aunque esta es una historia diferente y un sermón diferente, lo que yo quiero enfocar aquí es: un mensajero fue enviado y trajo la noticia. Tenía algo que decir. El otro, que no fue mandado, corrió por su cuenta propia y, a pesar de que tenía algo que decir, no dio ningún mensaje. Hay mucha gente hoy en día que salta por emoción a cumplir el llamado de Dios, pero sin preparación se lanza a dar un mensaje sin mensaje. Y comienza a hablar sobre el apocalipsis, los cuernos de la bestia, o habla del diluvio de Noé, y después creo que lo sepultan a Sansón y lo resucitan a Noé, y hace una mezcolanza de todo lo que él piensa que está en la Biblia, y sin haberse preparado, comienza a predicar, y la gente que lo escucha dice: ¿y este qué está hablando? Y en vez de traer un alma para Cristo,
hace que esa persona dice, bueno, y si ese es el evangelio, no quiero saber nada. Hay mucha gente que no se prepara para evangelizar. Hay mucha gente que no se prepara para predicar. Y hay mucha gente ya simplemente porque, yo creo que el Señor me ha ungido esta tarde. Y voy a salir a predicar y en el nombre de Jesús y todo lo que yo tengo voy a decirlo. Y a veces dice cosas que nadie entiende. Yo también a veces caigo en esta tentación de querer traer un sermón muy elocuente, muy pulido, muy refinado, con palabras que gente de aquí en el nivel de la iglesia de Honor, gente muy educada, doctores, ingenieros, abogados, y como tanto entrenamiento tuve en mi antigua iglesia, con gente muy refinada también, que quería seguir esta costumbre y después me doy cuenta que no dije nada, que no había ningún mensaje en tanta palabrería. Y somos tentados nosotros a decir muchas cosas por nuestra emoción sin poner a Dios primero. A veces predicamos para que el hombre sea exaltado, para que el hombre sea glorificado y no glorificamos a Dios en nuestro mensaje. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de mensaje vamos a hacer? Y es importante que seamos entrenados a través de un discipulado, a través de un taller de evangelización, estar preparados para saber qué vamos a decir efectivamente de una forma eficaz para que mucha gente venga a los pies de Cristo y no ser un obstáculo para que personas rechacen el Evangelio. Algo que puede ser muy doloroso para el reino del Dios, el reino de los cielos, es que la gente se vacune contra el Evangelio. Usted sabe lo que es una vacuna, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, hay una epidemia, se hace que ese virus sea injertado en un animal y hasta que se desarrolla el antídoto para que esa epidemia sea curada. Pero este antídoto no es simplemente otra cosa que una vitamina con ese virus de esa enfermedad puesta en el cuerpo del paciente. Así que si uno realmente quiere evangelizar, no cree un anti-evangelio, como si fuera una inyección o una vacuna. Porque he visto muchos, en mis años aquí en Corea, 22 años que tengo aquí en Corea, que muchos jóvenes se están perdiendo. ¿Por qué? Porque se les da el evangelio como si fuera un martillo. Se les golpea en la cabeza el evangelio como si la Biblia fuera un martillo y hace que los jóvenes, de una forma realmente que no está lista en su generación, reciban un evangelio de una forma muy dura, muy pesada, muy desanimante, muy fuera de contexto. Y estos jóvenes, en vez de aceptar el evangelio, rechazan el evangelio y crean anticuerpos en contra del evangelio. Y uno cuando va predicándole el evangelio verdadero, ya simplemente ya están neutralizados, están inmunes a la palabra de Dios y ya nadie los puede tocar si no es por un poder extraordinario de Dios y una misericordia muy grande del Señor en su gracia y en su omnisciencia para rescatar esa alma perdida. Pero ¿quién tuvo la culpa? El Señor no. Fuimos nosotros que no nos preparamos para predicar y predicamos un evangelio diferente. Hay mucha gente que predica hoy en día un evangelio diferente. Predicamos el evangelio de la sanidad, predicamos el evangelio de la prosperidad, predicamos el evangelio de las bendiciones, predicamos el evangelio de las motivaciones, como le dije hace un momento, de multinivel, pero no predicamos el evangelio correcto. No predicamos el evangelio verdadero. Pablo dijo en la iglesia de Corintios: yo no quiero predicar otra cosa sino a Cristo resucitado, a Cristo crucificado. Y eso es lo que tenemos que predicar, a un Cristo crucificado, pero que resucitó de los muertos y ahora vive por los siglos de los siglos para la gloria de Dios Padre. Así que, ¿cuál es el mensaje que usted va a traer? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere llevar? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para compartir a otros hermanos? Nuevamente, el versículo 22 y 23, aquí del capítulo 11, vemos que llegó la noticia de estas cosas al oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál noticia? De que en Antioquía se había predicado a los gentiles, a los extranjeros el evangelio, que ellos se habían convertido. Por eso que la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Aquí vemos a un mensajero con mensaje. No cualquier persona. Era una persona preparada, escogida y que tenía un mensaje para dar a este pueblo que estaba naciendo en el Señor. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación, era, como dice la Escritura, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Pongan atención a estas tres dinámicas. Era bueno, era lleno del Espíritu y era lleno de fe. Tres cosas indispensables para un mensajero que tiene un mensaje para compartir, que tiene un testimonio para compartir. Y como dice la promesa del Señor, este testimonio tiene poder de rescatar a las personas que van a escuchar. Porque este consolador o hijo de la consolación, él vio la gracia de Dios en esta iglesia. ¿Qué significa ver la gracia de Dios? Es que ahí venían personas que eran pecadoras, eran personas idólatras, eran personas que tenían costumbres diferentes a los judíos. Y aquí vemos una iglesia que estaban haciendo que era multicultural ahora, y era multilingüística, y era internacional en su membresía. Y los judíos están diciendo, ¿qué está pasando allí en Antioquía? ¿Que no están guardando los mandamientos de Moisés? ¿Que no están guardando la ley judaica? Y encontraron ahora extranjeros que venían con una costumbre diferente. Y sin embargo, cuando Bernabé fue con instrucciones de ir a ser legalistas, pero cuando él llegó y vio la gracia de Dios, dejó su legalismo al lado y comenzó a dar una palabra de consolación, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Y dice aquí que él se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que mandar. Mensajeros con un mensaje de consolación, con un mensaje de ánimo a aquellos que están solos, en un rincón de aquí de Corea, en una ciudad donde no hay una iglesia, donde no hay un pastor, donde no hay una iglesia hispana. Allí tenemos que nosotros enviar más Bernabés. Estamos buscando Bernabés en nuestro ministerio, cristianos auténticos, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Fe, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe no se puede creer que Dios existe y es real. Y porque sin fe no se puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Y si no se recibe la llenura del Espíritu Santo, no puede desarrollar los frutos del Espíritu Santo, que es bondad y es benignidad. Así que nosotros necesitamos, como Bernabé, ser gente que tenga un mensaje. Y este Bernabé fue, ¿a dónde? Hasta Tarso. ¿A buscar a quién? A Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? El que perseguía a la iglesia. Y lo trajo a Antioquía cuando le encontró. Fue este hijo de consolación que fue a consolar a uno que había sido prácticamente enemigo de la iglesia, traidor de los judíos, y que estaba ahora solitario, aislado, porque ni los judíos lo querían, ni los cristianos lo querían. Ni los discípulos lo aceptaban, ni los judíos lo querían de vuelta, lo querían matar por otro. Y habían pasado ya 10 años que Saulo estaba solo ahí en su pueblo natal de Tarso. Imagínense, el único lugar donde él podía ser aceptado, ahí donde mami y papi. Tenía que regresar a la familia. Porque sí, aunque seamos lo que seamos, las últimas personas que siempre nos van a recibir con los brazos abiertos son la familia. Aunque seamos de diferente religión, aunque seamos de diferente cultura e idioma, la familia son los últimos los que nos van a dar la espalda. Pero hoy en día, por causa del pecado, esto se ve realmente al revés. A veces escucho testimonios que son las familiares los primeros que dan la espalda a sus seres queridos, y unos buscan ahora en la familia de Dios esa consolación, en la familia de Dios ese apoyo, ese consuelo, ese amor que en la familia terrenal ya no lo encuentran. Por eso es necesario nosotros formar una iglesia como una familia. No es un ministerio, esto es una familia. No es aquí una organización, es una familia con miembros que se aman. Yo soy su hermano en Cristo, quizás yo me he puesto aquí como pastor, pero yo soy uno como ustedes. Y tenemos un solo Padre en el cielo, y tenemos un solo pastor que está en el cielo, y nosotros simplemente somos instrumentos ordinarios para hacer una obra extraordinaria, con un mensaje ordinario para hacer un mensaje extraordinario. Cuenta la historia que Gandhi, él podía haber sido cristiano, pero tuvo tropiezos en su camino para no ser cristiano. Y
En su biografía se rescata algunas de sus palabras, que dice allí: tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es que con ustedes cristianos que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Esto lo dijo Gandhi, decepcionado del cristianismo, decepcionado de que los cristianos simplemente decían muchas cosas, pero no tenían ningún mensaje. Hablaban demasiadas cosas, sobre muchas doctrinas, sobre mucha teología, sobre muchas palabras de leyes, pero ninguno de ellos se atrevían a ponerlas en práctica. Hoy en día tenemos muchos cristianos que dicen: sí, el evangelio, conviértase a Jesús, pero de lunes a viernes ellos están mintiendo, están robando, están evadiendo impuestos, y a Dios le roban, no le traen ni siquiera los diezmos a la casa de Dios. Ni siquiera son agradecidos porque no ofrendan con corazón, ofrendan con fuerza, como les dicen: ay, no, pero sí, la iglesia tiene mucho dinero, yo voy a poner aquí donde hay más necesidad. Y ellos, por su propia criterio, sabiduría, piensan que ellos son más sabios que Dios. Son más conocedores de la voluntad de Dios que cualquier otro. Y por eso que ellos, en vez de dar un buen testimonio de obediencia, de fidelidad al Señor, a su casa, a su iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, ellos con sus actos, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus gestos, están haciendo que las puertas del reino de los cielos sean cerradas para aquellos que quieren realmente aceptar al Señor como su Señor y Salvador. En tercer lugar, si bien es cierto, Dios nos está llamando para hacer una obra extraordinaria, nos está llamando para tener un mensaje que realmente llegue a las personas, Dios también no quiere que usted vaya buscando una iglesia, sino quiere que usted sea la iglesia. Lo voy a decir: Dios no quiere que usted vaya buscando una iglesia, Dios quiere que usted sea la iglesia. Realmente nosotros tenemos que entender el propósito del mensaje de hoy. Dios nos está escogiendo, Dios nos está llamando. No cierre su corazón a este llamado. Dios está llamándolo a que usted se capacite, que sea discípulo, porque los cristianos en Antioquía fueron primeros discípulos antes de ser cristianos. Si bien es cierto, esta palabra en ese tiempo significaba otra cosa, pero hoy en día, si nosotros somos cristianos, es porque realmente queremos ser seguidores de Cristo, en otras palabras, discípulos del Señor, porque esa fue su última voluntad. Así que no busque una iglesia, sea la iglesia. Amén. Sí, vemos la escritura nuevamente en capítulo 11, versículo 24: y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. Y en el versículo 26 dice que se congregaron allí los discípulos todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, es decir, Bernabé y Saulo, y los discípulos se llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Pablo, y Bernabé, ellos dedicaron un año a levantar discípulos, a levantar líderes, a levantar dentro de ellos una multitud de seguidores de Cristo que se hicieron tan famosos que fueron llamados cristianos. La palabra cristiano, si bien viene se deriva o se divide en dos partes, Cristo y ano, la palabra ano significa pertenecer al partido de, ¿sí? Así que los romanos, los griegos, ellos veían a los cristianos como parte de un partido. En los capítulos anteriores se le llamaba los del camino, o los nazarenos, o los seguidores de Jesús. Pero ahora por primera vez se le llamaba los cristianos, los de la parte del partido del cristiano. Sí, este era el significado original. Pero hoy en día la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Por eso Pedro lo vuelve a repetir, esta misma palabra que aparece en Hechos. Y dice ahí en capítulo 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta es la tercera parte en todo el Nuevo Testamento que la palabra cristiano aparece en la Biblia. Y aparece en este concepto diciendo que si alguno padece como cristiano. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano, un seguidor de Cristo, es una persona que está en padecimiento, que está en constante lucha,
que está en constante desafío, que está sufriendo por el reino de Dios, no sufriendo por deudas, no sufriendo por enfermedad, no sufriendo porque le dejó el novio o la novia, porque le dejó fulano, sutano, o porque lo rechazaron en el trabajo. No, ese no es el sufrimiento que habla la Biblia. El sufrimiento de ganar un alma para el Señor, que es los que sufren por el reino de Dios, por la persecución, porque realmente a través de su vida las personas necesitan ser salvas. Ese es el sufrimiento del cristiano verdadero, del seguidor de Cristo. Por eso el Señor dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el llamado al cristiano, tomar la cruz de Cristo, sufrir con el Señor, sufrir por el reino, y como dijeron la semana pasada las pastoras, que sean valientes para arrebatar el reino de Dios, para arrebatar a Satanás lo que Satanás ha robado, las almas del Señor que ha creado. Por eso que nosotros tenemos que sufrir penalidades por el nombre de Cristo, no porque nos falta el dinero, no porque no tenemos una enfermedad, o porque se me murió mi perrito, o se me murió el gatito, o me dejó el novio o la novia, o me divorcié, o porque mi hijo no me respeta, o mi hija no me respeta. No, esos no son los sufrimientos que nosotros tenemos que sufrir como cristianos. Eso lo sufre todo el mundo, y eso por falta de sabiduría y por desobediencia a la palabra de Dios. Pero nosotros sufrimos por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios, por causa de la visión que Dios ha dado para su iglesia. Así que seamos la iglesia, no busquemos la iglesia, porque le digo una cosa, no hay iglesia perfecta, y no hay edificio tan bonito que usted está satisfecho que más tarde o temprano no se deteriore con el tiempo. Por eso que nosotros, si vamos a ser llamados cristianos, tenemos que analizar nuestra fe, decir, si realmente yo me parezco más a Cristo hoy, esta semana, de lo que yo fui la semana pasada. Quiero preguntarle, ¿cuánto de Cristo hay en usted? ¿Cuánto de Cristo hay en su vida, en su corazón? La gente busca la iglesia donde encuentre cristianos, gente que se parezca a Cristo. La gente está buscando una iglesia donde encuentre personas sinceras, que conozcan y reflejen a Cristo. No hipócritas, no falsas, no que vienen a la iglesia por obligación, porque es un refugio del miedo, o porque tienen una necesidad, o porque quieren experimentar una experiencia mística. No, la iglesia es un lugar donde hay personas que se parecen a Jesús. Si volvemos al capítulo 4 de Hechos, recuerdan cuando les comenté que ahí, cuando Pedro y Juan estuvieron delante de los judíos por haber hecho un milagro de sanidad a un paralítico de nacimiento, dice que delante de los que le estaban acusando, ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos habían pasado tiempo con Jesús y ahora hablaban como Jesús, se parecían a Jesús y actuaban como Jesús y hacían milagros como Jesús. ¿Cuánto de usted hay en Jesús? ¿Cuánto de Jesús hay en usted? ¿Cuánto usted se parece a Jesús? ¿Tiene la bondad de Jesús? ¿Tiene los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, mansedumbre, benevolencia, bondad, dominio propio? Realmente el Espíritu Santo está guiando su vida, gobernando su vida, que la gente cuando vea diga, realmente usted es un cristiano. Ser cristiano no significa ponerse un letrero en la cabeza y decir, yo soy cristiano para que la gente me respete, o yo soy evangelista para que la gente venga a escuchar mi palabra, o yo soy un pastor para que la gente venga a seguirme. No, la gente lo va a seguir, lo va a respetar, porque usted se va a parecer más a Cristo, porque usted tiene a Cristo en su corazón y los frutos del Espíritu Santo que lo hacen reflejar la gloria de Cristo en su vida. Realmente, si se le arrestara a usted por ser cristiano y se lo llevase a juicio, como en este caso de muchos misioneros en China, o en Norte Corea, o en el Medio Oriente, ¿qué pruebas suficientes habrían en contra de usted para ser sentenciado por ser cristiano? Imagínese si usted si tiene el don de misionero o evangelista, a predicar a la China, a predicar al Medio Oriente, y lo arrestaran,
¿Qué pruebas tendría la gente de que usted es un cristiano verdadero? ¿Diría es que mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana? ¿O porque yo asistí a la iglesia de Honor ahí en Seúl? ¿O porque yo me bauticé desde niño? ¿Eso lo hace a usted cristiano? Realmente, ¿qué pruebas habría en contra de usted de que sea un cristiano verdadero? Que le llamen cristiano no porque usted va a una iglesia, sino porque usted es la iglesia. Haga que la gente lo llame cristiano porque usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ser la iglesia, no buscar una iglesia, ser la iglesia. Les dije, la iglesia no es este edificio, no son las paredes, no es este campus o aquel campus, sino son las personas que vienen aquí a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que buscar a personas que están buscando la iglesia verdadera, una iglesia que tenga realmente las personas necesitadas de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser una iglesia para gente quebrantada, una iglesia para gente interdependiente, una iglesia para gente imperfecta, una iglesia para gente enseñable, una iglesia para gente perdonada, una iglesia para gente atribulada, una iglesia para gente sin pastor. Ese tipo de iglesia tenemos que ser, porque hay mucha gente, le digo allá afuera, que está sin pastor, que está sin iglesia, que está buscando cristianos verdaderos, auténticos. Mateo 9, 36, 38, el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y dijo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, las mies es muchas, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Yo estoy orando para levantar discípulos. Estoy orando para que el próximo año 2020 yo plante una iglesia más. Estoy orando para que ya el próximo año yo no me van a ver aquí. Si yo me voy de vacaciones. No me voy de vacaciones. Me voy a ir a plantar iglesias. Yo no voy a estar aquí porque voy a estar predicando en Incheon, voy a estar predicando en Daegu, voy a estar predicando en Busan y me van a ver ahí por la pantallita. Me van a ver así como en el servicio coreano, solamente por video. Sí, voy a estar al mismo tiempo allá, pero vamos a estar conectados. ¿Por qué? Porque voy a ir donde hay la necesidad, donde hay una oveja sin pastor. Esa es la visión. Porque hay mucha gente ahí en Payo que me está diciendo, pastor, me queda muy lejos su iglesia. Tuvimos a la hermana Yasmín, que nos está viendo en este momento por internet, que tiene muchos familiares y muchos amigos ahí en Daegu, pero no hay una iglesia. Y si hay una, es una secta, por si acaso. Y tenemos amigos que están en Busan. Y gente que está en Japón, que no tiene una iglesia. Latinos que quieren tener una iglesia y quieren tener un pastor que los guíe, que les enseñe, que los disipule para ellos discipular a otros, pero no hay nadie que vaya. Cantamos, heme aquí, envíame a mí, pero no nos atrevemos a invertir en el reino de Dios. No nos preparamos para ese día que cuando Dios nos dé ya la puerta abierta, el ticket del avión, cuando ya nos dé el financiamiento, un grupo de ancianos y diáconos que nos respalde, tengamos un mensaje para compartir. Mucha gente no se prepara para un mover de Dios en su vida y simplemente dice, es que no me dan la oportunidad. Sin embargo, la oportunidad está en dar el primer paso. Como los hijos de Israel, que cuando ellos salieron de Egipto y caminaron 40 años por el desierto, Dios le dijo a José, José, haz que los sacerdotes pongan la planta del pie en el río Jordán. Entonces las aguas se van a mover. Entonces las aguas se van a separar. Ellos no vieron que las aguas se movían, que las aguas se separaran, hasta que ellos pusieron el pie en el río Jordán. Y yo les digo a ustedes, si ustedes tienen el llamado de Dios, ponga su pie en el río Jordán. Ponga su pie en la bendición de Dios, porque Dios lo va a bendecir. Pero si usted no da ese paso de fe, las bendiciones no van a ser palpables para su vida. Eso me lo dijeron muchas veces a mí, muchos años no lo quería creer. Yo esperé, hasta que venga la confirmación, la ayuda, y nunca llegó. Hasta que dije, bueno, ya me cansé de esperar, voy a formar la iglesia hispana. Y así empecé, sin ningún recurso económico, sin ninguna cópula, un cuerpo de diáconos o de ancianos, sino simplemente con oración, sabiendo que Dios iba a hacer la obra, no yo.
Por eso que nosotros tenemos que ser la iglesia que muchos están buscando. Una iglesia de gente quebrantada, una iglesia de gente que no quiere ser independiente, sino interdependiente, que necesite de otro, que busque una familia. Una iglesia con gente imperfecta, porque aquí nadie es perfecto. O sea, que usted es perfecto, por favor, váyase a una iglesia perfecta. Esta es una iglesia imperfecta. Si usted está buscando ser enseñado, está en el lugar correcto. Si usted realmente necesita el perdón de Dios cada semana, la bendición en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en el lugar correcto. Si usted está atribulado, aquí está la palabra de consuelo del Señor. Y si usted está buscando un pastor para recibir sabiduría, aquí estoy yo en el nombre del Señor. Y, hermanos, no seamos como aquellos que le cerraron la puerta a Gandhi, porque quizás la historia hubiera sido diferente si él se hubiera convertido cristiano. Una pregunta que ustedes lo pueden hallar ahí en internet, que la encontré esta semana: ¿por qué Gandhi no se hizo cristiano? Y dice aquí, según Whitfield, en una biografía de Gandhi, Gandhi menciona en sus días de estudiante que se impresionó mucho por leer los evangelios y que pensó seriamente bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectaba a la India y a África del Sur. Un domingo por la mañana, Mahatma Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca. Tenía el propósito de hablar con el pastor y terminar el culto para hacerse cristiano. Cuando entró en el templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que vaya a una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel templo para no volver más. Si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú. Desde allí atacaré el mal, dijo Gandhi. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Que la iglesia se olvidó de hacer su papel, de recibir al quebrantado, de recibir al herido, de recibir al pecador. Si usted piensa que aquí va a encontrar santos, se equivoca. Aquí va a encontrar pecadores perdonados. Aquí va a encontrar gente santa que son separados, porque la palabra santa significa separado para Dios. Y Dios está buscando personas ordinarias para ser separadas para una obra extraordinaria. Una persona ordinaria que tenga un testimonio, un mensaje para las personas que están buscando un mensaje. Una persona que sea la iglesia, porque hay muchas personas que están buscando la iglesia. Así que yo les bendigo, hermanos, con esta palabra de esta tarde, y que seamos de ahora en adelante la iglesia que muchos están buscando, y que vengamos aquí, como dijeron las pastoras la semana pasada, trayendo por lo menos este año 2019 dos nuevos creyentes. Tenemos hasta Navidad, fin de año, que vamos a tener un evento muy especial, Sesame Chuche, para Christmas. Y vamos a traer por lo menos 2 personas este año para que sean salvas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a hacer esa iglesia que haga discipulado, esa iglesia que ayude a las misiones y esa iglesia que ayude a otras iglesias que se van a plantar a través de la visión de nuestro ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.